Mi nombre es Lucia. Siempre pensé que mi vida sería simple y clara, como una línea recta, sin giros ni vueltas. Pero esa simplicidad era engañosa, porque ocultaba complejidades invisibles que ni siquiera podía imaginar. Me mudé a una pequeña, pero rápidamente creciente ciudad en busca de una vida mejor, de un futuro mejor. Aquí, entre las antiguas calles y los verdes parques, conocí a Andrés. Él era mucho mayor que yo, pero su carisma y confianza en sí mismo me atrajeron de inmediato. Andrés era dueño de una cadena de restaurantes, y su éxito me parecía algo de otro mundo, tan inalcanzable, tan irresistible. Desde el principio, nuestra relación se desarrolló rápidamente. Apenas me di cuenta de cómo ya estaba de pie en un vestido de novia, rodeada de amigos y familiares, sintiendo que el mundo entero se detuvo por un instante antes de cambiar para siempre. Nuestros votos flotaban en el aire como música, y su mirada, segura y cálida, me infundía una sensación de protección. Nos mudamos a su casa, ubicada en el centro de la ciudad, una mansión antigua con techos altos y grandes puertas de madera. Una casa donde cada rincón guardaba su propia historia. En esa casa ya vivía su hija mayor de su primer matrimonio, Rosa. Ella era solo unos años menor que yo, y al principio eso me incomodaba, pero su amabilidad y apertura pronto disiparon todas mis dudas. Rosa me aceptó de inmediato, y nuestra relación fue fortaleciéndose poco a poco. Sentía que nuestra casa estaba llena de vida, y me fue fácil asumir este nuevo papel, el de esposa y madrastra. Sin embargo, con el tiempo, empecé a notar que Andrés pasaba cada vez más tiempo en el trabajo. Sus frecuentes retrasos y reuniones nocturnas se convirtieron en la norma. Al principio no le di importancia, confiada en que se trataba solo de cuestiones laborales. Pero a veces su mirada se volvía extrañamente fría, como si estuviera en otro lugar, en su propio mundo, y eso comenzó a inquietarme. Una noche, cuando Andrés volvió a quedarse tarde en el trabajo, Rosa me sugirió que pasáramos el tiempo juntas. Preparamos una cena en la terraza, nos reímos y compartimos historias. En algún momento, Rosa mencionó que su esposo, Luis, llegaría pronto, y por primera vez sentí una leve inquietud. Había oído hablar de Luis, pero nunca lo había conocido. Era arquitecto, joven y ambicioso, y según Rosa, estaba lleno de ideas y planes para el futuro. Cuando Luis finalmente apareció, lo vi por primera vez. Alto, con un andar seguro y una mirada que parecía penetrar hasta el alma, captó mi atención de inmediato. Estaba lleno de energía, la cual había estado ausente en Andrés durante los últimos meses. Cuando me sonrió, sentí una ligera excitación que intenté suprimir rápidamente. Pasamos la noche juntos y por primera vez en mucho tiempo me sentí parte de algo más grande. Rosa estaba feliz. Luis bromeaba y hasta Andrés, que llegó tarde a casa, sonreía al vernos. Pero en lo más profundo de mi ser ya empezaba a sentir una cierta inquietud, una sensación extraña de que esa noche marcaría el comienzo de algo nuevo y quizás peligroso. Esa noche quedó grabada en mi memoria no por lo que ocurrió, sino más bien por lo que no ocurrió. Fue solo el primer paso en un camino que no podía prever. La vida en la casa de Andrés se volvió poco a poco rutinaria. Los rituales matutinos, las veladas con Rosa y los escasos fines de semana con mi esposo formaban un patrón familiar. Pero cada vez notaba más que ese patrón tenía imperfecciones ocultas que podrían romperse con el primer golpe fuerte. Andrés pasaba cada vez más tiempo en el trabajo. Me aseguraba que era temporal, que pronto todo volvería a la normalidad y pasaríamos más tiempo juntos. Pero semana tras semana, su ausencia se hacía más palpable. Con frecuencia me quedaba sola en la enorme casa, llena de ecos de pasos, pero desprovista de calidez. Rosa se convirtió en un refugio para mí.
Ella a menudo se quedaba en casa y nuestras conversaciones se fueron haciendo más profundas. Veía que ella también estaba preocupada por la distancia de su padre, pero trataba de no mostrarlo. A veces, una tristeza fugaz aparecía en sus ojos, pero rápidamente la ocultaba tras su sonrisa habitual. Una noche, cuando Andrés volvió a quedarse tarde en el trabajo, Rosa y yo organizamos una pequeña cena en la cocina. Abrimos una botella de vino y hablamos sobre la vida, compartiendo recuerdos y planes para el futuro. Rosa mencionó que ella y Luis planeaban construir una nueva casa, donde podrían comenzar su vida desde cero. Sentí que su voz temblaba cuando hablaba del futuro, como si temiera que no se realizara. Luis es maravilloso, dijo, mirando su copa. Siempre me apoya, incluso cuando tenemos dificultades. Sé que hará todo lo posible para que yo sea feliz. Asentí, sintiendo cómo mi corazón se encogía. Veía en sus ojos la misma duda que se había instalado en mi alma, pero ella intentaba no ceder ante ella, al igual que yo. Ambas fingíamos que todo estaba bien, que nuestras vidas seguían el plan. Al día siguiente, Andrés se fue en un viaje de negocios por varios días. Me dejó una nota breve en la cocina, prometiendo volver al final de la semana. Me quedé de pie, sosteniendo esa nota en las manos, sintiendo un vacío interior. Esto no era propio de Andrés. Antes siempre me decía personalmente cuando se iba, siempre con palabras cálidas, siempre con despedidas cariñosas. Ahora todo parecía frío y distante. Rosa sugirió invitar a Luis a cenar para que no me sintiera sola. Acepté, aunque algo dentro de mí se oponía a esa decisión. Por la noche, Luis llegó, como siempre, con una sonrisa y lleno de energía. Nos sentamos a la mesa los tres, y la atmósfera era extrañamente tensa, aunque todos intentábamos comportarnos con naturalidad. Después de la cena, Rosa se retiró a su habitación, dejándonos solos. Luis se ofreció a ayudarme a limpiar la cocina. Me alegré de distraerme de mis pensamientos, pero cuando quedamos solos, sentí la misma inquietud que la primera noche en que lo conocí. Luis estaba cerca, demasiado cerca, y su presencia se volvió amenazadoramente palpable. ¿Estás bien, Lucia?, preguntó de repente mirándome a los ojos. Sí, claro, respondí apresuradamente, tratando de no sostenerle la mirada. Solo estoy un poco cansada. Sabes que puedes contar conmigo si algo anda mal, continuó él, y en su voz había un tono extraño de preocupación. Sentí que algo dentro de mí se estremecía por sus palabras. Sonaron demasiado personales, demasiado íntimas. No podía entender por qué su atención hacia mí provocaba tal confusión en mi interior. Terminamos de limpiar en silencio, y me alegré cuando finalmente se despidió y se fue. Pero esa noche, acostada en la cama, no pude dormir. Sus palabras y su mirada no me dejaban en paz. Sabía que debía mantener la distancia, que solo eran pensamientos pasajeros, pero la inquietud que se había instalado dentro de mí crecía y no podía entender por qué. Como si algo invisible y peligroso se acercara y no sabía cómo enfrentarlo. Esa noche tuve sueños extraños, fragmentarios, confusos como páginas arrugadas de un libro. Veía a Luis, pero su rostro era indistinguible, como si estuviera cubierto de niebla. Y cuando me desperté por la mañana, la sensación de inquietud se había vuelto aún más intensa. Pasaron varios días desde que Andrés se fue de viaje. La casa, que antes me parecía tan espaciosa y acogedora, ahora se sentía vacía y ajena. Trataba de ocuparme con tareas domésticas, pero cada habitación me recordaba que algo estaba mal, como si algo importante se hubiera perdido, pero no podía entender qué era. Rosa, como siempre, fue atenta y amable. Solía venir a verme, traía flores, cocinaba conmigo, o simplemente se sentaba a mi lado y hablaba de trivialidades. Pero notaba que ella tampoco era completamente feliz. De vez en cuando, veía en sus ojos una inquietud,
como si también estuviera buscando su lugar en esa gran casa. Una de esas noches, Rosa sugirió organizar una cena familiar para distraernos de nuestros pensamientos. Invitó a Luis, y aunque sentí una ligera inquietud, acepté. Pusimos la mesa en la sala de estar, encendimos velas y abrimos una botella de vino. La atmósfera era cálida y acogedora, y traté de disfrutar el momento, alejándome de mis preocupaciones. Cuando Luis entró en la casa, volví a sentir la misma extraña emoción que la primera vez. Fue amable y amigable, pero su mirada me parecía demasiado penetrante, como si viera más de lo que yo quería mostrar. Nos sentamos a la mesa y hablamos sobre el trabajo, planes para el futuro, pero sentía cómo la tensión crecía con cada minuto. Rosa, como siempre, fue una anfitriona atenta, pero noté que también ella de vez en cuando lanzaba miradas inciertas hacia Luis. Parecía que ella también percibía algo intangible, pero tenía miedo de expresarlo. Después de la cena, Rosa sugirió que saliéramos a la terraza para pasar allí el resto de la velada. La noche era cálida. Las estrellas brillaban intensamente y una suave brisa traía consigo el aroma del jazmín. Nos sentamos los tres y sentía cómo la atmósfera a nuestro alrededor se volvía más densa. Pronto Rosa se retiró a la casa, alegando estar cansada, dejándome sola con Luis. Nos sentamos en silencio, escuchando los sonidos de la noche, y sentí cómo crecía la tensión interna. En algún momento, Luis se volvió hacia mí y me preguntó en voz baja: «Lucia, ¿alguna vez has sentido que te falta algo?». Sus palabras me tomaron por sorpresa. Lo miré, tratando de entender qué quería decir. En su mirada no había la ligereza habitual con la que solía hablar. Me miraba como si esperara una respuesta que él mismo no podía encontrar. «A veces», respondí con cautela, sintiendo cómo algo se agitaba dentro de mí. «Pero eso es normal, ¿verdad?». Luis asintió, pero en sus ojos aún había algo inasible que me inquietaba. Se inclinó más cerca de mí y sentí su aliento en mi mejilla. Mi corazón comenzó a latir más rápido y me di cuenta de que no podía moverme. En ese momento, lo único que importaba era no permitir que sucediera lo que ya empezaba a parecer inevitable. «Eres especial, Lucía», dijo Luis de repente, y su voz sonó suave, casi en un susurro. «Nunca he conocido a una mujer como tú». Sus palabras parecían penetrar en lo más profundo de mi ser. Sabía que debía decir algo, de alguna manera interrumpir ese momento, pero no podía. Todo lo que podía hacer era mirarlo mientras él se acercaba lentamente a mí. Y en el siguiente instante, me besó. Fue como una explosión, brillante y cegadora. Sentí como si el mundo a nuestro alrededor se detuviera, y todo lo que quedaba eran sus labios sobre los míos. Sabía que debía apartarme, debía decir no, pero no podía. En ese momento, lo único que sentía era deseo, fuerte y abrumador. Cuando el beso terminó, retrocedí, aturdida por lo que acababa de suceder. Luis me miraba con la misma mirada penetrante, y comprendí que habíamos cruzado una línea que no debía cruzarse. No podía creer que eso hubiera pasado, y mucho menos podía creer que me hubiera traído una extraña y prohibida satisfacción. «Lo siento», susurró Luis. «No quería... pero ya no puedo ocultarlo». No respondí. Las palabras se atoraron en mi garganta y solo asentí en silencio, incapaz de decir nada. Después de aquel beso, el mundo a mi alrededor cambió. Era como si hubiera entrado en otra realidad, donde todo lo familiar se había vuelto extraño y mis pensamientos y sentimientos se enredaron en un nudo inextricable. No podía creer que hubiera sucedido y al mismo tiempo no podía olvidarlo. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Luis, sentía su toque, escuchaba sus palabras. Pasé todo el día siguiente en un estado de entumecimiento. Traté de comportarme como de costumbre,
pero por dentro todo estaba en caos. Evitaba las miradas de Rosa, temiendo que notara algo inusual. Pero, para mi sorpresa, parecía no sospechar nada. Seguía siendo la misma de siempre, con su sonrisa habitual y su cuidado hacia mí. Andrés seguía en su viaje de negocios y su ausencia solo aumentaba mi sensación de soledad y ansiedad. Necesitaba su presencia, su seguridad, para mantenerme alejada de lo que estaba sucediendo dentro de mí. Pero él no estaba, y me quedaba sola con mis pensamientos. Por la noche intenté hablar con Rosa, esperando que la conversación con ella me distrajera de mis pensamientos tortuosos. Nos sentamos en la cocina, tomando té, y yo la observaba, tratando de entender cómo se sentía realmente en su matrimonio con Luis. Rosa, ¿eres feliz con Luis?, pregunté con cautela, sintiendo cómo mi corazón se encogía de miedo por la respuesta. Rosa se sorprendió ligeramente por mi pregunta, pero respondió con calma. Claro, Lucia. Como todos, tenemos momentos difíciles, pero lo amo. Y él me ama. Su respuesta no me trajo alivio. Al contrario, me hizo sentir aún peor. ¿Cómo pude permitir que sucediera lo que ocurrió? ¿Cómo pude traicionar a esta mujer que siempre fue amable conmigo? Estos pensamientos se volvieron insoportables y deseaba poder borrar todo lo que había pasado, pero sabía que eso era imposible. Al día siguiente, Luis volvió a visitarnos, como si nada hubiera pasado. Su comportamiento era absolutamente normal, como siempre, pero no pude evitar notar cómo me miraba a veces, y esas miradas volvían a hacer que mi corazón latiera más rápido. Él estaba tranquilo, como siempre, pero vi en sus ojos algo que antes no había notado, la sombra de la misma confusión que yo sentía. Nos sentamos los tres en la mesa, y Rosa hablaba de sus planes para el fin de semana. Dijo que quería ir con Luis a la casa de sus padres, para pasar allí el tiempo y alejarse del bullicio de la ciudad. La escuchaba, asintiendo en los momentos adecuados, pero mis pensamientos estaban lejos. No podía concentrarme en la conversación. Todos mis esfuerzos se enfocaban en parecer normal. Cuando terminó la cena, Rosa volvió a irse primero, dejándonos a Luis y a mí solos. Sabía que era peligroso, pero no podía encontrar una excusa para evitarlo. Limpiábamos los platos en silencio y la tensión entre nosotros se volvía casi tangible. «Lucía», dijo Luis de repente, y sentí que todo dentro de mí se detenía. «Necesitamos hablar». Sabía que este momento era inevitable, pero no estaba preparada para él. Mis manos temblaban y casi dejé caer un plato. Intenté respirar profundamente, pero parecía que mis pulmones se negaban a llenarse de aire. «Yo no sé qué decir», logré decir, esforzándome por no mirarlo a los ojos. «Di que no significa nada, y lo olvidaremos», sugirió, pero en su voz detecté duda. Sacudí la cabeza, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a asomarse a mis ojos. «Pero no es así, Luis. Significa algo. No puedo simplemente olvidarlo». Luis guardó silencio, y el silencio entre nosotros se volvió insoportable. No podía mirarlo a los ojos, temiendo ver en ellos algo que no podría soportar. Dio un paso más cerca de mí, y supe que su presencia era tan intensa que deseé poder huir. «No quería hacerte daño, Lucia», dijo suavemente, y en su voz escuché sinceridad. Pero eso fue lo que más me dolió. Ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Quería retroceder, pero sabía que ya era demasiado tarde. Estábamos atrapados en una trampa que habíamos creado nosotros mismos, y salir de ella era imposible. «Luis, no podemos continuar con esto», susurré sin saber si yo misma creía en mis propias palabras. «Lo sé», respondió, «pero hay algo dentro de mí que no puede aceptarlo». Di un paso atrás, tratando de aumentar la distancia entre nosotros,
pero no sirvió de nada. Pasó otra semana y Andrés aún no había regresado. Su viaje de negocios se prolongaba y cada día sentía una mayor tensión. La casa, que alguna vez fue un refugio para mí, ahora se sentía como una trampa de la que no podía escapar. Cada rincón, cada habitación me recordaba lo que había sucedido entre Luis y yo. Los pensamientos sobre aquel beso me perseguían, como una sombra de la que no podía huir. Intentaba comportarme con normalidad, pero parecía imposible. Dentro de mí se desataba una tormenta de emociones. Vergüenza, culpa, deseo. Todo se mezclaba en un nudo insoportable que me ahogaba. Trataba de evitar encontrarme con Luis, pero era difícil, dado que él solía venir a casa con frecuencia para ver a Rosa. Una noche, cuando Rosa sugirió que viéramos una película juntas, hice un esfuerzo por mantener la compostura y acepté. Los tres nos acomodamos en el sofá de la sala de estar, pero no podía concentrarme en la pantalla. Cada vez que Luis me rozaba accidentalmente, sentía que mi corazón latía con más fuerza. Su cercanía era una tortura de la que no había escapatoria. Pronto, Rosa se quedó dormida, agotada después de un largo día de trabajo. Ella descansaba en el sofá. Su respiración era tranquila y regular. Miré a Luis en secreto, y nuestras miradas se cruzaron. En sus ojos vi la misma tensión que sentía por dentro. Él tampoco podía olvidar. «Necesitamos hablar», dije en voz baja, sin saber cómo expresar lo que sentía en mi alma. Luis asintió, y con cuidado salimos a la terraza para no despertar a Rosa. La noche era tranquila, el aire cálido, pero yo sentía un frío interno del que no podía deshacerme. Nos quedamos de pie uno al lado del otro, y no sabía cómo empezar la conversación. Todo lo que quería decir me parecía inútil. «No puedo olvidarlo», finalmente exhalé, evitando mirarlo. «Lo intento, pero no puedo». Luis me miró con la misma tristeza de antes. En su mirada vi el reflejo de mis propios sentimientos, las mismas dudas, la misma culpa, el mismo deseo. «Yo tampoco, Lucia», respondió en voz baja. «Pero, ¿qué podemos hacer?» Sus palabras sonaron como una pregunta sin respuesta y sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Estábamos al borde y sabía que un solo paso sería suficiente para cambiarlo todo. Pero ese paso me parecía inevitable, como respirar. En ese momento sentí que algo dentro de mí se rompía. Ya no podía luchar conmigo misma, no podía fingir que no estaba pasando nada. Mi deseo por Luis era más fuerte que yo, y sabía que no podría detenerme, aunque lo deseara con todas mis fuerzas. Él se acercó lentamente a mí, y no me aparté. Nuestros labios se encontraron, y esta vez no intenté resistirme. Fue como una liberación de todos los pensamientos tortuosos, como una fuga de la realidad que ya no podía soportar. En ese beso encontré la respuesta a todas mis preguntas, pero esa respuesta era a la vez una bendición y una maldición. Cuando nos separamos, lo miré a los ojos, tratando de encontrar consuelo en ellos, pero solo vi el reflejo de mis miedos. Ambos sabíamos que habíamos hecho algo que nunca debimos haber hecho. Habíamos cruzado una línea de la que no había retorno. «¿Y ahora qué?», susurré, sintiendo cómo las lágrimas se acumulaban en mis ojos. Luis sacudió la cabeza, como si no supiera qué responder. Estaba tan perdido como yo, y en eso encontré un extraño consuelo. Ambos estábamos atrapados en una situación de la que no podíamos salir sin consecuencias. «No podemos seguir haciendo esto», dijo finalmente, y en su voz escuché determinación. «Debemos detenernos antes de que esto vaya demasiado lejos». Pero sabía que ya era demasiado tarde. Dentro de mí había un fuego que no se podía apagar. Ese beso no fue solo una casualidad, fue lo que habíamos estado esperando desde el principio, y ahora que había sucedido, no podía imaginar cómo seguir viviendo. Cuando regresé a la casa,
Rosa todavía dormía en el sofá, sin sospechar que algo en su vida había cambiado. Me senté junto a ella, mirando su rostro tranquilo, y sentí un dolor agudo en el pecho. La había traicionado su confianza, su amor, y lo que era peor, me había traicionado a mí misma. Pasaron varios días, pero la sensación de culpa no me abandonaba ni por un momento. Cada vez que veía a Rosa, su sonrisa despreocupada y su confianza absoluta en mí, sentía cómo algo se encogía dentro de mí. Sabía que la había traicionado, y ese conocimiento me corroía por dentro. Pero junto con ello, también existía otra emoción, no menos dolorosa: el deseo. Un deseo que, a pesar de toda la vergüenza y la culpa, no podía suprimir completamente. Andrés seguía ausente, y su ausencia solo incrementaba la sensación de vacío y soledad. Un día, cuando Rosa nuevamente sugirió que pasáramos la noche juntas, acepté, esperando que estar con ella me ayudara a alejarme de mis pensamientos angustiantes. Pero no fue tan sencillo. Nos sentamos en la sala de estar, discutiendo sus planes para el futuro cercano. Rosa hablaba sobre su nuevo trabajo, sobre cómo quería irse de vacaciones con Luis, y yo trataba de seguir la conversación, pero mis pensamientos estaban en otra parte. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido en la terraza. Ese beso, ese momento de debilidad, no me dejaba en paz. La noche continuó, y en algún momento Luis apareció para recoger a Rosa y llevarla a casa. Parecía tan tranquilo como siempre, pero yo sabía que detrás de esa calma se escondía la misma tensión que yo sentía. Cuando Rosa salió por un momento, dejándonos a solas, sentí cómo mi corazón comenzaba a latir con fuerza otra vez. «¿Cómo estás?», preguntó Luis en voz baja, y sentí cómo su mirada volvía a penetrar en lo más profundo de mi ser. «No lo sé», respondí con sinceridad, tratando de mantener la voz firme. «Todo es complicado». «Sí», admitió, y vi en sus ojos el mismo dolor que en los míos. «Esto es realmente complicado». Rosa regresó, y la tensión entre nosotros se disipó como humo, pero sabía que aún estaba presente, lista para regresar en cualquier momento. Cuando se estaban preparando para irse, Rosa inesperadamente me invitó a acompañarlos el fin de semana a la casa de unos amigos, donde podríamos descansar y distraernos. «Es un lugar hermoso, lleno de naturaleza. Podrás desconectarte de todo», dijo, y en su voz había un tono de preocupación sincera. Dudé, sin saber cómo responder. Por un lado, quería evitar esa situación para no volver a estar tan cerca de Luis. Pero, por otro lado, sentía que no podría seguir huyendo para siempre. Tal vez ese descanso me ayudaría a aclarar mis sentimientos. «Está bien, iré». Finalmente acepté, sin estar segura de mi decisión, pero sin ver otra salida. Quedamos en encontrarnos en 2 días y partir juntos hacia el viaje. Pasé el día siguiente en un estado de ansiedad, sin saber qué esperar de ese viaje. Traté de convencerme de que sería un viaje normal, que no ocurriría nada, pero mis temores no me abandonaban. Cuando llegó el día del viaje, me subí al coche con Luis y Rosa y nos pusimos en marcha. El camino fue largo, y todo el tiempo que estuvimos viajando, sentí cómo la tensión entre Luis y yo crecía. Rosa estaba absorta en sus pensamientos y planes para el fin de semana, y yo trataba de evitar mirar a Luis, temiendo que mis sentimientos me delataran. Llegamos a una casa de campo rodeada de bosque, y las primeras horas transcurrieron con tranquilidad. Me esforcé por mantenerme cerca de Rosa, evitando situaciones en las que pudiera quedarme a solas con Luis. Pero por la noche, cuando Rosa se retiró a su habitación, dejándonos solos, la tensión se volvió insoportable. «Necesito hablar contigo», dijo Luis cuando quedamos en la cocina. Me quedé inmóvil, sintiendo cómo mi corazón se encogía de miedo.
Sabía que debía rechazarlo, irme, pero en lugar de eso, me quedé. ¿Qué quieres decir?, pregunté, tratando de evitar que mi voz temblara. No puedo olvidarlo, Lucia. No puedo fingir que no pasó nada. Este sentimiento no me deja en paz. Sus palabras sonaron como una confesión de algo inevitable. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. Sabía que esa conversación nos llevaría a donde yo había estado tratando de huir, pero ya no podía detenerme. Yo tampoco, susurré, sintiendo cómo el mismo deseo prohibido se encendía dentro de mí. Luis se acercó a mí lentamente y yo sabía que estaba mal, pero no podía detenerme. En ese momento, lo único que importaba era su cercanía, su calidez, su beso. Y cuando nuestros labios se encontraron de nuevo, supe que habíamos dado otro paso hacia el abismo. Ese beso no fue como el primero. Estaba lleno no solo de deseo, sino también de la conciencia de que habíamos cruzado una línea de la que no había retorno. Sentía cómo nuestra atracción se hacía cada vez más fuerte, y ese sentimiento me aterraba y me atraía al mismo tiempo. La noche después del segundo beso pasó en una especie de entumecimiento. Luis y yo regresamos en silencio a la sala de estar, donde Rosa dormía plácidamente. Su tranquilidad y serenidad contrastaban bruscamente con la tormenta que se desataba dentro de mí. Intenté encontrar una forma de calmar mi conciencia, pero cada vez que miraba a Luis, entendía que eso era imposible. Despertamos a Rosa, y yo me puse una máscara de normalidad, tratando de ocultar mi ansiedad detrás de una sonrisa habitual. Pero por dentro, todo en mí gritaba por lo que había hecho. Quería retroceder el tiempo, volver a ese momento en el que aún podía detenerme, pero sabía que ya era imposible. A la mañana siguiente, regresamos a casa. Durante todo el viaje de regreso, me senté en el coche mirando por la ventana, sin ver realmente lo que pasaba afuera. Los pensamientos sobre lo ocurrido no me dejaban en paz, y el miedo de que todo saliera a la luz me paralizaba. Luis conducía, y yo sentía su tensión, pero ambos permanecimos en silencio, sin encontrar las palabras adecuadas. Al llegar a la ciudad, intenté volver a mi vida normal, pero nada funcionaba. Cada día estaba lleno de ansiedad y miedo de que Rosa notara algo, de que todo se descubriera. Trataba de mantenerme alejada de Luis, pero nuestra cercanía era demasiado evidente como para ignorarla. Cada vez que nos encontrábamos accidentalmente, se convertía en una verdadera prueba. Por suerte, Rosa no parecía notar nada. Estaba inmersa en sus preocupaciones, en su trabajo, en su relación con Luis, y su confianza en mí solo hacía que me sintiera más culpable. Cada vez que hablaba sobre su felicidad con él, sentía cómo algo dentro de mí se contraía de vergüenza. Pero lo que más me aterraba era que no podía obligarme a dejar de pensar en Luis. Sabía que estaba mal, que eso destruiría todo a mi alrededor, pero no podía detenerme. Una noche, cuando Andrés aún no había regresado, Rosa me invitó a cenar. Estaba de buen humor, hablaba sobre sus planes para el futuro y yo intentaba seguir la conversación, pero mis pensamientos seguían volviendo a Luis. Él no vino y su ausencia solo aumentó mi preocupación. Me sentía como si estuviera al borde de un precipicio y cada día me acercaba más al momento en que todo se desmoronaría. Después de la cena, Rosa sugirió que viéramos una película y acepté, aunque por dentro todo en mí gritaba que debía irme, esconderme, evitar esa situación. Nos acomodamos en el sofá y pronto ella se quedó dormida de nuevo, dejándome sola con mis pensamientos. Me quedé sentada en la oscuridad, escuchando su respiración regular, y traté de entender cómo había llegado a esta situación, cómo me había permitido enredarme en este peligroso torbellino. Una voz interior me decía que debía detenerme antes de que fuera demasiado tarde, pero sabía que ya era inútil.
Estaba demasiado profundamente atrapada en estos sentimientos como para simplemente salir de ellos. Esa noche tuve una pesadilla. Me vi a mí misma en una habitación oscura, rodeada de sombras que no me dejaban respirar. Traté de gritar, pero no salía ningún sonido, solo un deseo desesperado de escapar de ese horror. Al despertar sudorosa y aterrorizada, me di cuenta de que no era solo un sueño. Era un reflejo de lo que estaba sucediendo dentro de mí, el miedo de que había perdido el control de mi vida. Al día siguiente, supe que ya no podía mantenerlo dentro. Decidí reunirme con Luis, hablar, tratar de encontrar una salida a esta situación. Quedamos en vernos en un café en el otro extremo de la ciudad, lejos de lugares donde pudieran reconocernos. Estaba nerviosa, pero sabía que era necesario. Cuando Luis llegó, vi en sus ojos la misma tensión y fatiga que yo sentía. Nos sentamos en silencio durante unos minutos, mientras yo reunía el valor para comenzar esta conversación. Luis, debemos detener esto, dije finalmente, tratando de evitar que mi voz temblara. No podemos seguir viviendo así. Él asintió, pero en sus ojos era evidente que le costaba aceptar mis palabras. Lo sé, Lucía. Yo tampoco puedo seguir así. Pero, ¿qué podemos hacer? Ya hemos llegado demasiado lejos. Esas palabras sonaron como una sentencia. Realmente habíamos llegado demasiado lejos. Comprendí que no había una solución simple, que cada paso que dábamos solo complicaba más la situación. No podíamos retroceder, y cada conversación solo nos conducía a nuevos tormentos. No puedo seguir mintiéndole a Rosa, dije, sintiendo cómo las lágrimas se acumulaban en mis ojos. No puedo seguir viviendo con esta culpa, pero no sé cómo terminar con esto. Luis me miró con tristeza, como si entendiera que ambos estábamos atrapados en una trampa que habíamos creado para nosotros mismos. Tal vez deberíamos separarnos por un tiempo, sugirió, y en su voz había dolor. Tal vez sea lo mejor para los dos. Asentí, aunque sabía que eso no resolvería todos los problemas. Pero en ese momento me parecía que era la única salida. Alejarme de Luis, intentar recuperar el control de mi vida, al menos por un tiempo. Acordamos que no volveríamos a vernos a solas, que trataríamos de evitar el contacto. Sabía que sería difícil, pero esperaba que así pudiera recuperar algo de normalidad en mi vida. Pero incluso entonces, sentada frente a Luis, sentía que dentro de mí aún ardía un deseo del que no podía deshacerme. Cuando nos despedimos, me sentí vacía. Sabía que esto no era el final, que todavía estábamos unidos por algo fuerte e inseparable, pero esperaba que esto me ayudara a encontrar el camino de regreso a la vida que había perdido. Pasaron varias semanas desde que Luis y yo decidimos mantenernos alejados el uno del otro. Traté de evitar encontrarme con él y de evitar situaciones en las que pudiéramos estar solos. Pero a pesar de todos mis esfuerzos, los pensamientos sobre Luis seguían persiguiéndome. Cada noche, al acostarme, recordaba nuestra última conversación, su mirada llena de dolor y arrepentimiento, y me daba cuenta de que esa decisión no me había dado la paz que buscaba. Intenté volver a la normalidad, pero nada funcionaba. Andrés había regresado de su viaje, pero su presencia ya no me proporcionaba el consuelo de antes. Me sentía una extraña en mi propia casa, como si mi vida se estuviera desmoronando y no pudiera juntar los pedazos. Una noche, cuando Andrés se fue a una reunión de negocios, Rosa nuevamente me invitó a pasar la noche juntas. Acepté, aunque por dentro sentía que debería haberme quedado en casa. Nos sentamos en la terraza, disfrutando de la frescura de la noche, y hablamos de cosas triviales. Pero noté que Rosa estaba inusualmente nerviosa. «Sabes, quería hablar contigo de algo», dijo de repente, y sentí cómo mi corazón se detenía. Sabía que quería decirme algo y temía escuchar la verdad. «Claro», respondí, tratando de mantener la calma,
aunque por dentro todo se encogía de miedo. Rosa vaciló, como si no supiera cómo comenzar la conversación. Su mirada estaba perdida en la distancia y sentí cómo mis manos empezaban a temblar. Tengo la sensación de que Luis se ha estado alejando de mí, confesó finalmente. No sé qué está pasando, pero siento que algo no está bien. Esas palabras resonaron como un golpe. No podía mirarla a los ojos, temiendo que viera la verdad en ellos. Sentí cómo la pánico crecía dentro de mí. Debería haber dicho algo, pero no encontraba palabras para disculparme. ¿Has notado algo extraño?, preguntó Rosa, y en su voz había una nota de desesperación. ¿Te ha dicho algo? Sacudí la cabeza, apenas capaz de controlar mis emociones para no romper a llorar. En ese momento me sentí la peor de las mujeres, una traidora a mi amiga, a mi hermana. No me ha dicho nada, dije, y las palabras quedaron atascadas en mi garganta. Era una mentira que ya no podía seguir ocultando. Rosa me miró con duda, como si intentara descifrar mis pensamientos. Guardó silencio, y entre nosotras cayó un pesado silencio. Sabía que si seguía preguntando, no podría seguir mintiendo. ¿Estás segura?, preguntó en voz baja, y vi el dolor en sus ojos. «Me lo dirías si supieras algo, ¿verdad?». Esas palabras me rompieron. No podía seguir ocultando la verdad. Dentro de mí todo hervía de vergüenza y culpa, y me di cuenta de que no podía seguir así. «Rosa», comencé, sintiendo cómo mi voz temblaba. «Tengo que decirte algo». Ella se quedó inmóvil, sin apartar los ojos de mí. Vi cómo su rostro cambiaba, como si ya comenzara a sospechar lo que iba a decir. En ese momento, entendí que la única salida era confesar. «Entre Luis y yo…», empecé, pero no pude terminar la frase. Sentí cómo las lágrimas llenaban mis ojos, pero me obligué a continuar. Nos besamos 2 veces. Rosa se levantó bruscamente, como si la hubieran golpeado. Vi en sus ojos una mezcla de sorpresa, ira y dolor. Era el momento que más temía en el mundo. «¿Tú besaste a mi esposo?», susurró, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Asentí, sintiendo cómo las lágrimas rodaban por mis mejillas. Traté de encontrar palabras para explicarlo, pero no había ninguna. Todo lo que podía hacer era reconocer mi culpa. «Fue un error, Rosa. Yo no quería que esto pasara. Fue un error», dije, sintiendo cómo mi voz temblaba. Rosa permaneció inmóvil, como si no pudiera creer lo que estaba sucediendo. Su rostro estaba pálido y vi cómo las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos. Dio un paso atrás y entendí que ya no podía quedarse allí. «No puedo creerlo», susurró, y en su voz había desesperación. «¿Cómo pudiste, Lucia? ¿Cómo pudiste traicionarme?». No pude responder. Sabía que ninguna palabra podría justificarme. Vi cómo su mundo se desmoronaba, y era mi culpa. «Vete», dijo finalmente, y su voz estaba llena de dolor. «Simplemente vete, Lucia». No podía moverme, paralizada por la culpa y la vergüenza. Pero sabía que tenía que irme, tenía que dejarla sola. Me levanté y me dirigí lentamente hacia la salida, sintiendo cómo mi mundo se desmoronaba. Cuando salí de la casa, la noche me pareció especialmente oscura y fría. Sentí cómo las lágrimas caían por mis mejillas, pero no podía detenerlas. Sabía que lo había perdido todo: a Rosa, su confianza, mi honor. Y lo peor de todo era que no podía culpar a nadie más que a mí misma. Ahora todo había terminado. Había destruido no solo mi vida, sino también la vida de quienes confiaban en mí. Y ese conocimiento era insoportable. Después de haberme ido de la casa de Rosa, mi vida se convirtió en una pesadilla. Al regresar a casa, sentía que cada paso que daba me costaba.
como si algo me arrastrara de vuelta a ese momento en el que cometí mi primer error. Las palabras de Rosa, llenas de dolor y rabia, resonaban en mi mente, y sabía que lo único que me esperaba era la ruina. Cuando llegué a casa, el silencio me recibió como una reprimenda. Andrés aún no había vuelto, y sentía que no podía seguir ocultándome de la verdad. Quería desaparecer, desvanecerme en ese vacío, pero sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar las consecuencias. Pasaron varios días en una agonizante espera. Intenté volver a mi vida normal, pero era imposible. Me sentía como una sombra de mí misma, como un fantasma que deambulaba por mi propia casa. Cada rincón, cada objeto me recordaba lo que había hecho. Ya no podía mirarme al espejo, temiendo ver mi reflejo, el reflejo de una mujer que había destruido todo lo que le importaba. Andrés, al regresar a casa, no notó nada. Sus preocupaciones estaban relacionadas con el trabajo y no prestó atención a mi estado, pensando que solo estaba cansada. Intenté fingir, pero era insoportable. Dentro de mí, todo ardía con un sentimiento de culpa y sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que todo se descubriera. Y ese momento llegó más rápido de lo que esperaba. Una noche, cuando Andrés volvió del trabajo, parecía extrañamente tenso. Estaba sentada en la cocina, tratando de evitar su mirada, pero sentía que algo había sucedido. «Lucía, tenemos que hablar», dijo, y su voz sonó como una sentencia. Mi corazón se detuvo. Sabía que él lo sabía. Todo el mundo parecía haberse ralentizado, y no podía encontrar palabras para justificarme. «¿Ha pasado algo?», logré decir, esforzándome por mantener la compostura, aunque por dentro todo se encogía de miedo. «Hablé con Rosa», dijo en voz baja, y sus palabras cayeron como un golpe. Ella me contó todo. Me quedé inmóvil, incapaz de moverme. Todo lo que había temido se había convertido en realidad. Ya no podía seguir ocultando la verdad. «Andrés, yo…», comencé, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. «¿Cómo pudiste?», me interrumpió, y en su voz había tanto dolor que apenas podía soportarlo. «¿Cómo pudiste hacer esto con nosotros, con nuestra familia, con Rosa?». No pude responder. Todo lo que pude hacer fue mirarlo, sintiendo cómo las lágrimas corrían por mis mejillas. Sabía que ninguna palabra podría arreglar lo que había hecho. «¿Entiendes que has destruido nuestra vida?», continuó, y su voz se volvió dura como el acero. «Confié en ti, Lucia. Te amaba. Y tú me traicionaste». Esas palabras me hirieron como un cuchillo. Quería desaparecer, no escuchar más, pero sabía que tenía que escuchar todo lo que él dijera. «No puedo seguir viviendo con esto», dijo finalmente Andrés, y su voz temblaba de ira y dolor. «Se acabó. Quiero que te vayas». El mundo a mi alrededor se derrumbó. Lo había perdido todo. Mi familia, mi amor, mi vida. Quería suplicarle perdón, pero sabía que era inútil. Yo misma había destruido todo, y ahora solo me quedaba aceptar las consecuencias. Reuniendo las últimas fuerzas, me levanté y me dirigí hacia la salida. No sabía a dónde iba. ¿Qué sería de mí después? Pero sabía que no podía quedarme allí más tiempo. Cuando salí de la casa, la noche me pareció especialmente oscura y fría. Sentí que la tierra bajo mis pies se volvía inestable, como si caminara por el borde de un abismo. Pero sabía que ese era el final de la vida que había conocido y el comienzo de una nueva, llena de dolor y soledad. No sabía lo que me esperaba. Solo seguí caminando, dejando atrás todo lo que me importaba. Sabía que nunca podría volver a la vida que había perdido por mi error, y ese conocimiento era insoportable. Ahora estaba sola con mi dolor, mi culpa y mi miedo, sola en un mundo que yo misma había destruido, y con eso tendría que seguir viviendo.
Pasaron varios meses desde el día en que dejé la casa. Esos meses fueron un verdadero tormento, en los que la realidad y el dolor se entrelazaron tan estrechamente que ya no podía distinguir uno del otro. Toda mi vida se había derrumbado y ahora estaba sola, sin familia, sin amigos, sin la vida que había conocido antes. Encontré un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, donde nadie me conocía y donde podía esconderme del pasado. Ese apartamento se convirtió en mi refugio, pero también en mi prisión. Dentro de sus paredes estaba sola con mis pensamientos, mis miedos y mis errores. Los días se mezclaban con las noches en una interminable sucesión de soledad y remordimientos. Cada mañana me despertaba con una pesada sensación en el pecho, sabiendo que nada cambiaría. Había perdido todo lo que me importaba y ahora tendría que vivir con ese conocimiento por el resto de mis días. A menudo pensaba en cómo todo podría haber sido diferente si hubiera tomado otra decisión, pero sabía que eso ya no cambiaría nada. Un día, en uno de esos días en que el cielo estaba cubierto de nubes grises, decidí salir a la calle para distraerme un poco de mis pensamientos. Caminaba por calles vacías, sintiendo cómo el viento me atravesaba hasta los huesos, y de repente escuché una voz familiar. Me di la vuelta y vi a Luis de pie no muy lejos. Él no se veía mejor que yo, demacrado y agotado, como si su vida también se hubiera convertido en una prueba constante. Nos quedamos frente a frente en silencio, sin saber qué decir. En ese momento, me di cuenta de que no solo nos unía el pasado, sino también un sentimiento común de pérdida. «¿Cómo estás?», preguntó finalmente, y su voz estaba llena de dolor. «Sigo viviendo», respondí en voz baja, sin saber cómo expresar todo lo que sentía. «Te he estado buscando», dijo, mirándome a los ojos. Quería explicarte que todo esto... Yo también tengo la culpa». Sacudí la cabeza, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a asomar de nuevo. «Ambos tenemos la culpa, Luis, pero eso ya no cambia nada», susurré, tratando de contener las lágrimas. «Destruimos no solo nuestras vidas, sino también las de aquellos a quienes amábamos». Luis suspiró y asintió, reconociendo la verdad en mis palabras. Vi que él también estaba sufriendo, que nuestros errores le habían arrebatado todo lo que era importante para él. Estábamos allí, en ese mundo frío y gris, sin saber cómo encontrar la fuerza para seguir adelante. «Solo quiero que sepas, lamento lo que pasó», dijo, y en su voz había sinceridad que tocó mi corazón. «Yo también», respondí, sintiendo cómo las lágrimas corrían por mis mejillas. «Pero, Luis, no puedo regresar atrás. No puedo olvidar lo que hicimos». Él dio un paso hacia mí, pero lo detuve con un gesto de la mano. «Es mejor que nos separemos», dije, tratando de mantener la firmeza en mi voz. «No podemos arreglar lo que destruimos. Es mejor que no volvamos a vernos». Luis se quedó inmóvil, y en sus ojos vi el mismo dolor que yo sentía. Comprendía que era verdad, que ya no había vuelta atrás. «Adiós, Lucía», dijo en voz baja, y en su voz había tristeza. «Espero que algún día puedas encontrar la paz». «Adiós, Luis», respondí, sintiendo cómo mi corazón se rompía en pedazos. Él se fue, dejándome sola en esa calle desierta. El viento giraba a mi alrededor y sentía cómo el frío penetraba hasta lo más profundo de mi alma. Esa fue la despedida definitiva y sabía que nunca lo volvería a ver. Regresé a mi apartamento, donde el silencio me recibió. Ese silencio se había convertido en un compañero constante en mi vida, pero ahora me parecía insoportable. Comprendí que ese silencio era un reflejo de mi alma, destrozada y perdida en este mundo. Desde entonces, comencé a evitar a las personas, sumergiéndome en mi duelo y culpa. Ya no podía mirar a la gente, viendo en ellos solo el reflejo de mis errores.
Cada día vivía con la idea de que nunca podría regresar a una vida normal. Mi futuro ahora era vacío y sin propósito. Había perdido todo lo que me importaba y ahora solo quedaba una sombra de la mujer que alguna vez fui. Comprendí que este final solitario era mi castigo por todo lo que había hecho. Estaba sola y con eso tendría que seguir viviendo.